¿Qué tal, ingenieros e ingenieras? Estamos nuevamente en Ciencias Virtuales. Para el día de hoy vamos a continuar con la materia de automatización industrial, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM DIMEI. Vamos a ver el 2.4, características y principios de funcionamiento de los sensores. Y bueno, pues obviamente lo que hice, o lo que se ve muy evidente, es que separé los sensores y separé los actuadores. Entonces, como había dicho en el 2.1, 2.2 y 2.3, que hay una cantidad enorme de sensores y actuadores. Y bueno, de los actuadores, vamos a ver lo que serían los motores, ¿ok? A grandes rasgos, pues sabemos que están los de alterna y directa, ¿vale? No es nuestra misión, nuestro objetivo, pues estudiar estos de forma muy detallada. Eso le toca a la asignatura de máquinas eléctricas, ¿ok? Si se preguntan, ¿habrá alguna playlist en ciencias virtuales sobre máquinas eléctricas? Posiblemente, ¿vale? Posiblemente, en el cual vamos a detallar cómo funcionan cada una de ellas y sobre todo cómo parametrizarlas, ¿ok? En su funcionamiento. Pero bueno, vamos a ver que aquí vamos a ver esa parte de motores y esos, bueno, a la vez se van a seleccionar por bombas, compresores, etcétera, máquinas de desplazamiento positivo, etcétera. Eh, pero a grandes rasgos, para poder hacer funcionar una bomba, un compresor, a fuerzas debe tener un motor, a fuerzas. Entonces, simplemente se coloca como motor, ¿vale? Y eso lo vamos a detallar en el siguiente video para que no nos extendamos aquí. Y bueno, ese es el tema, sensores y actuadores industriales. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno, o sea, ustedes lo que están viendo ahorita, identificará diferentes tipos de sensores y de actuadores comúnmente utilizados para la automatización de procesos industriales y seleccionará los que sean más apropiados para cada necesidad. Ya vimos el 2.1, el 2.2, 2.3 y en este caso va a ser el 2.4 y por último vamos a terminar con el 2.5 y 2.6. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es el sensor capacitivo, que es uno de los más usados o utilizados en la industria, sobre todo aquellas que van contando. Vimos que en el anterior lo que serían las industrias o las industrias manufactureras continuas, ajá, y discretas. En este caso, el capacitivo vamos a ver que va a estar contando pieza por pieza y que de hecho vamos a ver una de las funciones en el PLC, que es contar, ajá, un contador. Y obviamente pues esto vamos a usar un sensor capacitivo. Se los voy a explicar cómo sería colocarlo, ¿vale? ¿Vale? Detecta cambios en la capacitancia eléctrica para convertir una variable física o mecánica en una señal eléctrica. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, funciona con el principio de capacitancia eléctrica. Todo lo que vieron en electricidad y magnetismo aquí lo van a estar utilizando para poder explicarlo, ¿ok? Detecta cambios en el campo eléctrico cuando un objeto se acerca al sensor. La capacitancia cambia dependiendo de la distancia, material o presencia del objeto. Y ahí está la ecuación matemática que la rige a este principio de funcionamiento, ¿vale? Para detallarla más, pues hay más ecuaciones, ¿vale? Pero al menos esta es la que más se utiliza para poder explicar ese principio. Entonces la capacitancia, digamos que es directamente proporcional, es una ecuación muy fácil de ver, ¿ok? Para que no se compliquen. Es directamente proporcional a la permitida del material. Entre mayor permitida del material, mayor capacitancia, ¿ok? Y área efectiva de detención. ¿Ah? Pero ¿cuál es inversamente proporcional? Es decir, que disminuye la capacitancia, la distancia entre placas o entre sensor y el objeto, ¿vale? Eso es lo que va a disminuir la capacitancia. Y ahí lo tenemos, ¿no? Es este objeto, ¿ok? Metálico, ¿ok? Una parte metálica. Tiene como rondanas, de hecho, que es para sujetarlo donde nosotros lo queramos colocar. Y pues va a tener siempre tres cables en el cual pues ustedes van a hacer las conexiones, ¿ok? Uno pues es el voltaje de corriente continua y lo ponen corriente continua, ¿ok? Aquí se ve en base a la parte positiva. La carga también debe estar conectada a la parte positiva, ¿ok? Va a tener una salida que es la parte negativa para cerrar el circuito, ¿ok? Y obviamente pues el propio capacitor debe tener también su referencia, en este caso es 0,
para que haya la diferencia potencial o el voltaje. ¿Ok? Y hay dos tipos en este caso, de sensores capacitivos, que aquí no lo coloqué de forma precisa. Lo vamos a ver en unos ejercicios que voy a colocar. El tipo NPN y el tipo PNP, ¿vale? Tiene mucha relación de lo que ustedes vieron en lo que sería electrónica básica. Para hasta ese momento que vemos esos ejercicios, se los voy a explicar con mayor detalle. Ahora, tenemos esas partes del sensor capacitivo, ¿ok? Que son los electrodos, el oscilador, el rectificador, el comparador, el indicador. Tiene un LED, ¿ok? Que se prende al momento de detectarlo. Y la etapa de salida, ¿vale? Es esta parte. Y aquí está la zona de tensión, ¿ok? Se acerca. En este caso, siempre es más que toda la aplicación para objetos como plásticos, ¿ok? ¿Ok? Vidrio también. Para poder detectar la presencia de ese objeto. ¿Cuáles son las aplicaciones en la industria de detención de objetos metálicos y no metálicos? Sobre todo los no metálicos, ¿ok? Sensores de nivel en tanques, pantallas táctiles, detención de plástico, vidrio, líquidos, polvos y piezas en líneas de producción. Y bueno, se colocó esa parte también porque hay sus variables de ese sensor capacitivo. O sea, no la forma como si fuera, bueno, yo lo veo como una pastilla, por así decirlo, ¿no? Un cilindro. Bueno, vamos a decirle una pastilla. Ajá. Entonces, hay otras formas en cómo se presenta el sensor capacitivo, pero el principio es el mismo. Por eso es que tiene otras aplicaciones, no únicamente en esa parte de la industria. Esto también lo van a ver en cómo se representa, en este caso, el sensor capacitivo, y ahorita vamos a ver el sensor inductivo. Es igualito, nomás cambia la parte, en lugar de electrodos, va a ser bobinas, ¿vale? Entonces, en este caso va a tener un conmutador, ¿vale? El que va a cambiar de posición, ¿vale? El símbolo, que en este caso es el sensor de proximidad, ¿ok? Aquí abajito va a decir que si es de tipo capacitivo o tipo inductivo. Aquí está la conexión en color negro que va en relación a esta imagen. En color café, que sería esto, la carga. Y el color azul, pues ya sería la parte negativa. Bueno, en este caso 0 volts, ¿vale? Y así para que ustedes entiendan este símbolo que se va a estar utilizando en mucha literatura. Sensor inductivo detecta objetos metálicos mediante cambios en un campo electromagnético, convirtiendo la presencia o cercanía del objeto en una señal eléctrica. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, funciona con el principio de inducción electromagnética. El sensor genera un campo magnético alterno mediante una bobina interna. Cuando un objeto metálico se acerca a la zona de tensión, se inducen corrientes parásitas en el metal, lo que provoca una pérdida de energía en el oscilador interno. Esa variación es la detectada por el circuito electrónico y se convierte en una señal de salida. Y esta es la ecuación que la rige, que de hecho ustedes también la vieron en que, bueno, iba a decir circuitos eléctricos, parte de ellos sí lo ven, pero sobre todo en electricidad y magnetismo, ¿vale? El voltaje inducido es igual a ¿qué? A menos n las vueltas de la bobina y la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, ¿vale? Es decir, va a estar incrementándose el voltaje inducido o mayor vueltas de la bobina que tenga, y obviamente cuando hay un cambio, o sea, la derivada es mayor, el cambio del flujo magnético se está moviendo, si es alterno. Entonces, ahí se va a generar un voltaje inducido, que es precisamente debido a ¿qué? A una pérdida de energía debido a la inducción de corrientes parásitas. Ok, todo eso lo vimos en ¿qué? Otra vez se los digo, en electricidad y magnetismo, ¿vale? Lo de la regla mano derecha, luego le explicaron que esas corrientes salen de ahí, y etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver mucho en esa relación. Ahorita nos importa qué partes internas tiene ese sensor inductivo. Pues otra vez es lo mismo que les decía. Tiene la parte oscilador, rectificador, comparador. El indicador igual tiene un LED. Y en este caso tiene una etapa de salida, ¿okay? Que ya va hacia la parte del transmisor como tal. Y ya luego de ahí, pues si se quiere directamente, no precisamente un transmisor, o si se puede, lo que sería pues un directo al PLC, ¿ok? Y en este caso va a ser una bobina, lo que está aquí, en lugar de electrodos. Y aquí está la zona de detención, ¿vale? Aplicaciones en la industria, ¿cuál sería? Conteo de productos, pues obviamente más que todo metálicos, detención de cajas y botellas,
control de bandas transportadoras, posicionamiento, clasificación de piezas, detención de etiquetas, puertas automáticas, sistemas de empaque, ¿vale? Son de las tantas aplicaciones que se puede usar este sensor inductivo. Sensor fotoeléctrico. Detecta objetos utilizando un haz de luz, generalmente visible roja o infrarroja, ¿vale? Convierte la presencia, ausencia o reflexión de la luz en una señal eléctrica que puede ingresar al PLC. Que es este que está arriba, ¿vale? En la pantalla que ustedes están viendo, ¿vale? Bueno, yo estoy, a ver, estoy aquí. Sería hacia acá, ¿vale? Que va a ser lo contrario en espejo, ¿vale? Entonces, el sensor está aquí, como estoy señalando ahora mismo. Ese sensor, pues obviamente lo van a estar utilizando para el conteo de también piezas, ¿vale? Pero esto es a través de la luz visible, bueno, la luz visible, la luz infrarroja, ¿vale? Recuerden el espectro el espectro, bueno, iba a decir electromagnético, sí, ¿verdad? Electromagnético, en el cual pues obviamente tienen en varias frecuencias diferentes tipos de estas energías, ¿vale? Que en este caso una de ellas es la infrarroja, ¿vale? Principio de funcionamiento: el LED emisor produce un haz luminoso y la lente lo dirige hacia la zona de tensión. Dependiendo del tipo de sensor, el objeto interrumpe o refleja la luz. El fotodetector recibe la variación luminosa y la convierte en una señal eléctrica. Esa señal se amplifica, se compara con un umbral y activa la etapa de salida. Y ahí está nuestra ecuación que rige al menos a este sensor fotoeléctrico, ¿vale? Que tenemos E de ¿qué? De irradiancia o potencia luminosa recibida por unidad de área en watts sobre metro cuadrado. Esto lo vimos en transferencia de calor. Bueno, en la playlist se va a ver toda esa parte de la irradiancia, ¿vale? La potencia óptica emitida en watts, y la D de distancia entre el emisor y el objeto en metros, ¿vale? Todo esto en el sistema internacional. Entonces aquí está lo que sería la fuente de alimentación que se le está suministrando a este sensor fotoeléctrico, un oscilador, ¿ok? Dependiendo, precisamente aquí está una señal, por ejemplo, cuadrada. Y obviamente, pues aquí está el LED modulado, ¿ok? Que va a estar emitiendo cada cierto tiempo, ¿vale? Y obviamente va a haber la diferencia, la variación luminosa, como ahí dice, ¿ok? Va a comparar, primero va a amplificar y comparar, ¿ok? Porque va a recibir, de hecho, a través del fototransistor que está aquí, lo amplifica. Recuerden que es una señal muy pequeña, y esto ¿qué hace? Lo hace más grande. Un convertido de señal, y aquí falta pues obviamente hacer la comparación y ya va hacia la parte de salida, hacia la carga, ¿vale? Si es que lo requiere, y obviamente va al PLC, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones en la industria? Conteo de productos, detención de cajas y botellas, control de bandas transportadoras, posicionamiento, clasificación de piezas, detención de etiquetas, puertas automáticas, sistemas de empaque nuevamente, ¿no? Como el otro, el sensor inductivo. Sensor final de carrera, uno de los que vamos a estar mencionando también muchísimo, sobre todo en neumática. Dispositivo electromecánico que detecta cuando una pieza o mecanismo alcanza una posición determinada. Convierte el movimiento físico del objeto en una señal eléctrica que recibe el PLC o circuito de control, ¿vale? Y ahí está. Ahora sí, pues está aquí al ladito. Bueno, voy a tratar de moverme. Creo que sí me moví, si no, no me moví. Apenas estoy haciendo estas funciones. Bueno, si me llegué a mover, lo voy a checar en los siguientes videos, cómo puedo mover esta función, donde estoy en mi posición. Pero bueno, al menos está ahí. Voy a regresarme para acá. Y de aquí ya me regreso, creo. Bueno, al menos ahí está el sensor, sensor final de carrera, ¿vale? Que simplemente, ¿qué es? Es una pieza electromecánica, ¿vale? Y nos dice aquí en este texto lo siguiente: principio de funcionamiento. Cuando una pieza presiona la palanca, rodillo o pulsador, el movimiento se transmite al mecanismo interno. Este conmuta los contactos eléctricos. El contacto normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. Cuando desaparece la fuerza, el resorte devuelve
Devuelve, más bien, el dispositivo a su posición inicial. ¿Y cuál es la ecuación que lo rige? Pues la ley de Hooke, ¿vale? F, la carga necesaria para comprimir el resorte en newtons. K, minúscula, es constante de rigidez del resorte. Es decir, la resistencia a deformarse en newtons por metro. Y X es el desplazamiento del resorte en metros, ¿vale? Y aquí en el GIF pues, se ve de mejor claridad el concepto, ¿vale? Ahí está. Está normalmente cerrado aquí en esta parte, ¿vale? En esta parte. Y cuando llega el objeto hacia arriba, ya pasa a este otro contacto, normalmente abierto, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones en la industria? Final de recorrido en máquinas, detención de puertas abiertas o cerradas, posición de cilindros, elevadores, bandas transportadoras, prensas, válvulas y sistemas de seguridad. Vayan a cualquier centro comercial grande donde tengan elevadores y estén en los, bueno, que son de espejo o simplemente transparentes todo su sistema y los van a ver, ¿vale? Esos sensores finales de carrera. Obviamente los antiguitos o de hoteles pues no se van a ver, no se ven, no están a la vista, ¿vale? Pero sí están en los de centro comercial. Dense una vuelta y ahí lo van a encontrar, ¿vale? Y obviamente pues si llevan este curso de automatización industrial en la facultad, pues están en las bancas de demostración o de ejercicios de neumática, pues obviamente ahí, ¿vale? No hay tanto problema. Sensor read, ¿ok? De tipo magnético es utilizado para detectar la posición del pistón dentro de un cilindro neumático. Se instala externamente en la ranura del cilindro, por lo que puede detectar el pistón sin contacto físico directo. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? El pistón del cilindro lleva incorporado un imán permanente. Cuando el pistón se desplaza y el imán se aproxima al sensor read, el campo magnético provoca que dos láminas metálicas internas se retraigan y cierren el circuito eléctrico. Esta es su ecuación que la rige al sensor read, ¿ok? Fm, que significa fuerza magnética sobre las láminas en newtons. B es la densidad del flujo magnético en teslas. A, área efectiva de las láminas en metros cuadrados. Y mu 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, ¿vale? Y ahí está de forma, pues, gráfica, ¿ok? Ahí tenemos adentro, está encapsulado. Es un encapsulado, una cápsula de vidrio, pero por dentro tiene un gas inerte. ¿Para qué es el gas inerte? Y muchísimos de los dispositivos así que son de vidrio y traen un gas, pues es para que no reaccione dentro. No va de tener oxígeno, no va de tener nitrógeno, sino un gas inerte. ¿Ok? Obviamente para que no haga ningún tipo de reacción. Y pues ahí está la unión, ¿no? Y lo que nos dice es a través de este GIF, ¿vale? Va avanzando el cilindro, ahí detecta, ¿ok? Y se regresa, ¿vale? Puede ser que aumente o disminuya la velocidad, ¿vale? Hay videos en redes sociales o en YouTube cómo precisamente mueven este sensor read y hacen que la válvula, que bueno, el cilindro se mueva más rápido, ¿ok? Ahí está el aire de entrada. Cuando llega ahí, el aire ahora está al otro lado, a la izquierda, ¿vale? Y eso igual lo van a encontrar ahí en el laboratorio de esta materia de automatización industrial. Aplicaciones en la industria, ¿cuáles son? Se utiliza para confirmar que un cilindro neumático está completamente extendido o retraído, controlar secuencias automáticas, contar los movimientos del pistón, verificar la posición de prensas, pinzas y mecanismos de sujeción, controlar procesos de empuje, clasificación y empaque, generar alarmas cuando el cilindro no alcanza la posición esperada dentro del tiempo programado. Ese es otro, ¿vale? Sí se toma en cuenta que es un sensor, ¿vale? Aunque ustedes no lo vean así, es un sensor. El dispositivo es un dispositivo electromecánico que permite al operador abrir o cerrar un circuito manualmente para enviar una orden al PLC, contactor o relevador, ¿vale? Que son estos. Pero aguas, vamos a tener pues obviamente contactores normalmente abiertos y normalmente cerrados también, ¿vale? ¿Cuál es el principio de funcionamiento cuando el operador oprime la cabeza? Es decir, esta parte, ¿ok? O esta parte. El actuador desplaza un vástago y conmuta los contactos internos.
El contacto normalmente abierto, NO o NA, eso es debido en inglés, ¿ok? Normally open, ¿vale? O normalmente abierto se cierra y el contacto normalmente cerrado es normally closed, ¿vale? O sea, cerrado. Y pues en español pues casi lo mismo, ¿vale? Se abre. Al soltarlo, el resorte devuelve el pulsador a su posición inicial. Y se basa otra vez en la ley de Hooke, ¿vale? Ya no lo voy a repetir en esa parte. Y obviamente aquí nos dice que al presionar el pulsador, pues obviamente cambia de estado, ¿vale? Aquí obviamente era el estado inicial, pero lo pulsó y obviamente está en esta parte. Normalmente cerrado y luego normalmente abierto, ¿vale? Ah, no, al revés. Normalmente abierto y normalmente cerrado, perdón. Cuando veamos pues el PLC, siempre los pulsadores de paro, que son estos, siempre van a estar cerrados, ¿vale? Cerrados. Y los otros pueden estar abiertos o cerrados dependiendo de la programación que vayamos a hacer, ¿vale? Aplicaciones en la industria, los pulsadores se utilizan para arrancar y detener motores, iniciar ciclos automáticos, ejecutar movimientos manuales, reiniciar alarmas, confirmar operaciones, seleccionar modos de trabajo y efectuar paros de emergencia, ¿vale? Y bueno, aquí les dejé que lo siguiente, consulte la playlist de instrumentación y control para conocer más sensores, ¿ok? Que en este caso es uno de los sensores que va a tener una bobina principal y una bobina secundaria, más bien bobinas secundarias, ¿vale? En este caso, ¿cuál es? Es el transformador diferencial variable línea, ¿vale? Simplemente por el movimiento del vástago que tenga, pues va a detectar la diferencia de la bobina de inducción y eso va a generar una señal, ¿vale? Ya veremos cuáles son las aplicaciones. El manómetro también es otro de los sensores que vamos a estar viendo en esa playlist. Los de presencia de oxígeno y de CO2, que son más que todo de variables químicas. El encoder, ¿ok? Este que es para detectar en lo que serían corrientes, sobre todo estos en plantas de emergencia, lo que se utiliza. Los termopares, ¿ok? Que existen, ¿vale? Y pues más. En esa playlist, pues vamos a ver todo esto que está aquí, en esta recorte que hice. Que de hecho lo estoy ahí mejorando, nada más para irlo poco a poco subiendo. Que es el 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Son 6 subtemas como tal. Es demasiado. Entonces por eso les digo que nada más dice reconocerá los principios de operación y funcionamiento de transductores de variables físicas y químicas, así como sus aplicaciones, más no como su construcción. ¿Vale? Eso lo vamos a ver en el tema 4 y ahí pues se pueden ver muchísimas de las cosas que he estado tocando aquí de los amplificadores operacionales. Pero al menos en esta materia no se le enfoque. ¿Vale? Y bueno, con esto hemos terminado. Si necesitan consultar alguna bibliografía, yo les sugiero consultar esto de Grover, de Payas, R 2005, de Pérez M. Álvarez J y otros 2004. Y les voy a dar esto como de formación técnica, ¿vale? Debemos igual tomar un curso completo y que obviamente yo pudiera hacerlo, tomar una cámara y ver cómo se va armando y enseñarles, pero en esta ocasión nada más les voy a decir cómo se van armando poco a poco los tableros, ¿ok? Ya les había dicho en el anterior video, pues un tablero cómo se va haciendo las perforaciones para poner los pulsadores, para poner los pilotos, ¿vale? Eso también lo vamos a tomar en cuenta, la diferencia entre piloto y pilotaje, ¿vale? Esto no lo voy a decir, pero en el momento vamos a ver la diferencia. Y bueno, para colocar todos estos dispositivos electromecánicos, necesitamos poner algo que se llaman rieles DIN, ¿vale? Los rieles DIN, pues van a hacer que, bueno, ya tienen su tablero, lo colocan en el fondo, obviamente. Ustedes ya van a hacer un diseño antes de eso. Cuando ya tengan el diseño, van a poner la disposición de esas piezas electromecánicas y solamente van a presionar y ya, ¿vale? Y obviamente todo van a juntarse. Recuerden todo lo que llaman peinado eléctrico. Se van a juntar con cinchos, ¿vale? Cinchos. Y otra de las cosas son esto, las canaletas ranuradas, ¿vale? Ahí van a pasar todos los cables. Entonces,
Estos son los elementos más principales que se van a utilizar en los tableros de control, ¿vale? Colocar aquí todo el cable, el cable, y aquí pues aquí se ve la ilustración perfecta, esta es la que me gustó más, de obviamente colocar los cables, ¿no? Se ponen aquí los cables y para, digamos, aquí va a dar la vuelta, hay que quitar esta pieza, con cuidado, que la mayoría es plástico, entonces aquí se ponen todos los cables juntos y ahí se pone la tapa, ¿vale? Y aquí se pueden juntar precisamente con un cincho, normalmente un cincho, ¿vale? En el siguiente video, en el último, pues vamos a ver otras recomendaciones técnicas. Más que todo, si lo quieren usar ustedes, o bien para ir supervisando al personal técnico, pues bueno, esto ya deberían saberlo ellos. Pero si ustedes dicen, pues cómo lo van a armar y eso, al menos ya tienen el conocimiento. Van a usar rieles DIN, van a usar cinchos y van a usar canaletas ranuradas, ¿vale? Para la construcción de un control de tablero. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en ese instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan una excelente semana y día. Hasta luego.